La Escuela Judicial del Estado de México les da la más cordial bienvenida al aula magna, donde se llevará a cabo el taller denominado Aplicación de los protocolos de actuación en derechos humanos. Iniciando con el tema Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, pueblos y comunidades indígenas. Este taller será impartido por la maestra Rosa María Macías Preciado, integrante de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a la maestra Rosa María Macías Preciado. Bueno, primero que nada, buenos días a todos y a todas. Muchísimas felicidades porque tienen una escuela judicial que yo creo, como dicen, que ni Obama la tiene. La verdad que estoy impresionada. Muchas felicidades. Bueno, el día de hoy me va a tocar estar aquí con ustedes para platicarles un poco de lo que es el derecho indígena y el protocolo que tiene la Corte. Ahorita se está trabajando en la tercera edición, que probablemente saldrá en octubre, ya les estaremos avisando. Bueno, como todos saben, ha habido una serie de reformas, por ejemplo, aquí las podemos ver, la reforma electoral, la de derechos humanos, que fue en el 2011, y la que para este tema en específico nos interesa es la de derechos y cultura indígena, que fue en agosto del 2001. Bueno, que es un protocolo, pues una serie ordenada de escrituras matrices y otros documentos que un notario escribano autoriza y custodia con ciertas formalidades. Otra cuestión antes de que se me olvide, cualquier duda que tengan, con toda la confianza del mundo me pueden preguntar. Bueno, los objetivos del protocolo pues es auxiliar en la tarea de impartir justicia en forma especializada, ¿no? Que la información esté sistematizada y se les haga más fácil a los jueces encontrar, ¿no?, toda la normativa que existe en la materia. ¿No? Perdón. Bueno, la finalidad del protocolo con la información sistematizada para que esto sea más rápido para los jueces, no encontrar todo lo que hay en la materia de derecho indígena. Perdón. Bueno, nuestro marco normativo en la materia en específico es el artículo 2 constitucional que en el 2001 amplió lo que son los derechos de las personas indígenas, que ahorita lo vamos a ver con más detalle adelante. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que México lo ratificó en el 89 y entró en vigor en septiembre del 91. Esto es en el ámbito internacional. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos Indígenas, que esta salió en 2016, es la más reciente, ¿no? Los derechos indígenas que vamos a abordar son el reconocimiento a la diversidad cultural, la autoadscripción, autonomía y la libre determinación, el derecho que tienen las comunidades o los pueblos a aplicar sus propios sistemas normativos, el acceso pleno a la jurisdicción del Estado, la protección a la tierra, territorio y recursos naturales, así como la participación y el derecho a la consulta, que es un derecho ahorita, muy importante, que ahorita lo vamos a ver más a detalle, ¿no? ¿Quién me puede decir de ustedes qué es la autoadscripción? ¿Alguna idea que tengan referente a esto? Bien, miren, la autoadscripción en el ámbito nacional, en el convenio 179, en su artículo 1.2, dice que es la conciencia de su identidad indígena o tribal, que deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplique el presente convenio.
Igualmente el artículo 2 constitucional también lo maneja de forma casi igual. De aquí, ¿quiénes son jueces? Perfecto. Muy bien. Por ejemplo, ahorita, ¿a quién le corresponde decir yo soy indígena? Reconocerlo, ¿a la persona o al Estado? Por allá oí un… Exactamente. Ahorita el Estado, por decir, no puede poner en duda cuando la persona se autoascribe como indígena. ¿Qué pasaba, compañeros? Por ejemplo, en el censo 2010 del INEGI manejaba la cifra de que solamente en México había 6 millones de personas indígenas. Pero esto, ¿por qué lo hacía? Lo hacía nada más por la lengua indígena que hablaban. Ahorita aproximadamente hay 25 millones de personas que se autoascriben indígenas y no importa si no hablan su lengua materna, es desde el momento que ellos dicen yo soy indígena. Sin embargo, ¿por qué motivo se les ocurre a ustedes que, por ejemplo, una persona en un juicio no diga que es indígena? Para evitar discriminación. ¿Alguna otra por allá? Puede ser por vergüenza también, que todavía pasan esas cosas, ¿no? Entonces, ahí es, por ejemplo, cuando una persona llega a un proceso ante un juez y no dice que es indígena, pero ¿qué pasa si el juez tenga alguna duda? Es decir, vamos a suponer, está la persona ante el juez y el juez se percata que esta persona no me entiende lo que le estoy diciendo. ¿Qué harían ustedes? Solicitar intérprete, un defensor en su caso. ¿Y cuál es la obligación del juez ahorita, compañeros? Tomar una actitud activa, decir, yo tengo duda que esta persona es indígena, no me lo ha dicho, voy a investigar. Y lo puede hacer mediante peritajes antropológicos, pedir alguna constancia a la comunidad, ¿no?, de la que se crea que pertenece esta persona. Ahorita ya no es válido, por decirlo así, el hecho de que pues no me dijo que era indígena, me percaté que no me entendía y yo seguí con el procedimiento. No, el juez tiene la obligación de protegerlo en sus derechos, no en este caso. Esto es en el ámbito aquí. Artículo 2 constitucional, la nación mexicana es única e indivisible. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Es lo que les estaba comentando hace rato, que le corresponde a la persona, no al Estado. Sin embargo, les comento que todavía hay juicios, por ejemplo, en la cuestión ahorita que tenemos con Monsanto, que todavía alega que las personas no son indígenas, ¿no?, y no se les deben de accionar sus derechos. Aunado a ello, que las personas que están en el juicio de amparo dicen nosotros somos de las comunidades mayas, ¿no? Todavía se está alegando eso, sin embargo, la Corte obviamente no lo está tomando en cuenta. Desde el momento que ellos dicen que son indígenas, se activan esos derechos. ¿Qué entienden, compañeros, por el derecho a la autonomía y a la libre determinación? Las comunidades indígenas pueden regirse por sus usos y costumbres. Exactamente, tienen ese derecho. En Oaxaca en el estado de Oaxaca son aproximadamente como 400 y cacho municipios que llevan a cabo sus usos y costumbres. Aquí se los puse de una manera muy resumida, ¿no? Decidir sus formas internas de convivencia, aplicar sus propios sistemas normativos,
elegir de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno. Les voy a comentar brevemente qué fue lo que pasó, por ejemplo, con la policía comunitaria en Guerrero, ¿no? Como todos saben, a la comandante Nestora Salgado la prendieron, ¿no? Porque la acusaron de secuestro. La policía comunitaria en Guerrero desde el año 95 han estado ejerciendo ellos las tareas de vigilancia en el estado. Y esto de vigilancia, persecución de los delitos, esto que se debió al incremento que tenían las comunidades de la delincuencia y que la policía municipal, o sea, el estado, pues estaba coaludidos, ¿no?, con los delincuentes. Deciden aquí en la montaña de Guerrero empezar a implementar la policía comunitaria y el mismo estado en su momento les dio armas, les proporcionó todo lo que se requería para que llevaran a cabo esas funciones. ¿Qué pasó aquí? Bueno, no lo sé a fondo, pero seguramente hubo intereses que empezaron a acosar, el mismo estado empezó a acosar a las policías comunitarias, ¿no? Le giraron orden de aprehensión a Nestora Salgado. Ahorita más adelantito les voy a poner más o menos cómo funcionan, cuál es la estructura que tienen las policías comunitarias, ¿no? El órgano máximo en las policías comunitarias es la asamblea regional, que le llaman, asamblea regional, tienen sus casas de justicia, que le llaman, que ahí recluyen a la gente que cometió un delito, porque ellos tienen el proceso de reeducación, que le llaman, y es mucho más efectivo que el sistema que tenemos nosotros de cárceles, ¿no? En realidad, el sistema de justicia que tienen los pueblos indígenas es para reeducar y que de verdad las personas se puedan reincorporar a la sociedad, ¿no?, a la comunidad. Le giran orden de aprehensión a Nestora Salgado y ¿qué es lo que pasa? La mandan a un penal en Nayarit, muy lejos de su estado, que es otro de los derechos que tienen las personas indígenas, a purgar las penas en los centros de reclusión cerca de sus comunidades, ¿no? Ahorita les voy a poner más adelante la estructura de la policía comunitaria. Otro caso emblemático también referente a la autonomía fue el del municipio de Cherán, Michoacán, ¿no?, que el Poder Judicial de la Federación los reconoció como municipio indígena y la Corte los equiparó como ayuntamiento, ¿no?, a pesar de que no existía la figura, vaya. ¿Y cuál fue el puente? ¿Cuál fue el puente del Tribunal Electoral de la Federación para que pudieran llegar a la Corte? Fue el reconocimiento de validez que el Instituto Electoral de Michoacán les otorgó a la comunidad de Cherán, ¿no? Ellos escogieron a sus comunidades por sus usos y costumbres, no se fueron por partidos políticos. Perdón. Aquí los que les estaba comentando, lo de Oaxaca y lo del municipio de Cherán, Michoacán. Acceso pleno a la jurisdicción del Estado. Como le estaba comentando la juez, ser asistidos por intérpretes y defensores. ¿Será necesario que tanto intérpretes como defensores tengan conocimiento de lengua y cultura? Acá dicen que sí, por acá, ¿qué piensan? Sí, claro, para ser intérpretes de lengua y cultura. Muy bien, pues la Corte emitió un criterio en el sentido de que
el defensor sí es obligatorio que conozca lengua y cultura de la persona que está ante un proceso jurisdiccional. El defensor no es necesario, ¿no? El defensor se aboca más a cuestiones técnicas, exactamente, más a cuestiones técnicas del proceso. El intérprete, ¿qué es lo que hace? Le va a explicar al juez la cosmovisión de la persona indígena. Se va a hacer entender y lo va a hacer entender, ¿no? El traductor técnicamente tiene la misma función, pero más bien el traductor es en escrito, en textos escritos, ¿no? El intérprete no, más en la oralidad, en el momento, en dar a entender, ¿no? Lo que esta persona piensa, cómo piensan en su comunidad, la cosmovisión que tienen, qué significa para ellos el territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Hubo un caso muy interesante, a lo mejor ya lo conocen, el caso de Avicuzas, ¿no? Que el magistrado en Oaxaca, sí, fue en Oaxaca, bueno, sentenciaron a una persona indígena porque la encontraron transportando a unos migrantes, ¿no? Lo agarran a esta persona, lo llevan ante el Ministerio Público, no le proporcionaron intérprete, le dictaron una sentencia de 11 años de prisión, ¿no? Cuando este caso llega al magistrado, se percata de que no encontraba un intérprete para la lengua de esta persona. No la encontraba. ¿Qué fue lo que hizo? Declinó competencia, que lo juzguen en su comunidad. Y en su comunidad no era delito lo que había hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque en la comunidad se tiene entendido de que a cualquier persona, sean migrantes, no migrantes, no les vamos a pedir papeles, pues las ayudemos si nos piden un raite, ¿no? Entonces, no era delito, sin embargo, esta persona ya había, creo que durado como un año, año y medio en la cárcel. Entonces, en su comunidad lo absolvieron. Esa es una. Hasta aquí no hay alguna duda, con toda confianza, no se me duerma. No, y tiene mucha razón, licenciado, o sea, sería lo idóneo, efectivamente es lo idóneo que tanto intérprete como defensor supieran de lengua y cultura. Sin embargo, el Poder Judicial de la Federación no tiene la infraestructura para prestar ese servicio. Creo que hay como 25 defensores que hablan alguna lengua indígena en el país,
nada más, ¿no? Entonces, el Poder Judicial tiene que echar mano, ¿no?, de otras instituciones privadas, incluso para que les proporcionen el servicio de intérprete, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que el defensor sí conozca lengua y cultura, ya no sería, licenciado, necesario un intérprete, pero sería lo ideal, que intérprete y defensor tuvieran, ¿no?, el conocimiento de lengua y cultura. Pero por lo pronto ahorita nada más el intérprete tiene la obligación de conocer lengua y cultura, ¿no? Traductor, mande. No es grave, sí. Exactamente, de hecho, licenciada, todavía hay como muchas lagunas pues en las leyes, hay leyes que no existen, que dice la ley determinará qué es lo que mejor les convenga, no, las comunidades en su autonomía, no existe, esa ley no existe, entonces todavía hay muchas lagunas en la ley, sin embargo como que estos son los derechos generales, ¿no?, que pudieran, cuando les toque un caso que pudieran más o menos vislumbrar. Respecto, licenciada, a los, como dice usted, abusos y costumbres, claro que pasa, ¿no?, en las comunidades indígenas, pero hasta ahorita no me ha tocado convivir muy de cerca con ellas. Por lo poco que he leído en estudios antropológicos, a veces sí funciona mejor que las sociedades que nos llaman civilizadas, ¿no? No sé si vio hace poquito un reportaje de los matrimonios muy jóvenes en Chiapas. Acaba de salir, bueno, fue el año pasado, pero ahorita acaba de salir, criminalizando mucho a las comunidades indígenas referente a los matrimonios de las chicas, ¿no?, muy jóvenes. Yo siento que muchas veces esos enfoques, licenciada, van encaminados a estarles restando autonomía a los pueblos indígenas. Yo no digo que no pasen, claro que pasan abusos como en todos lados, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la autonomía de los pueblos indígenas? Que reconozcan los derechos humanos internacionales, que no violen el marco normativo nacional y que respeten los derechos, ¿no?, de las mujeres, ¿no? Eso se podría decir como que son los límites de la libre determinación de los pueblos indígenas.
Sí, efectivamente, delitos graves, delitos no graves, todavía no se define muy bien eso. Esperemos que más adelante pues sí haya no más pronunciamientos tanto de la Corte o bien leyes, ¿no?, que nos puedan dar un camino para aterrizar ese tipo de cosas. Tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales. ¿Por qué creen que esto es importante? Si les llega a ustedes una persona indígena, ¿por qué creen que es importante que deben entender sus costumbres? Por acá. Exactamente, conocer la cosmovisión de la vida, ¿no?, que tienen estas personas. Hay una sentencia que salió muy interesante el año pasado, es sobre violencia, bueno, más bien esclavitud sexual de unas mujeres mayas en Guatemala. Si gustan esa sentencia la pueden encontrar en internet o con gusto se las paso por correo. Aquí fue muy interesante el peritaje antropológico que hizo la persona referente a cómo vivieron, la antropóloga, perdón, referente a cómo vivieron las mujeres mayas la violencia, la esclavitud y la violencia sexual por parte de los militares, ¿no? Es muy distinta la violencia sexual que vivimos, ¿no?, las mujeres, o la mayoría de las mujeres que no somos indígenas. Muy diferente el contexto. Este conflicto que se dio en el fondo fue por tierras, porque está comprobado que hay una relación entre violencia sexual, desplazamiento forzoso y el despojo de la tierra. Este conflicto que se dio en Guatemala fue más o menos como en los años 80. Y efectivamente el conflicto de fondo fue el despojo de la tierra, que se usaron a los militares por los caciques de la zona, ¿no? Los campesinos empezaron a organizar para que pudieran inscribir sus tierras. Fue cuando los desaparecen y los soldados agarran de esclavas sexuales y empleadas domésticas sin paga a las mujeres indígenas, las mujeres mayas. Entonces el peritaje es muy interesante porque se ve cómo vivieron estas mujeres la violencia sexual. Las desterraron de la comunidad porque las culparon. Las culparon de la violencia sexual que vivieron y aparte porque alimentaron a los soldados, a los asesinos de sus esposos. Las desterraron totalmente de la comunidad, no pudieron regresar. Entonces, la verdad vale la pena que le den una leída al peritaje de la antropóloga, porque da una idea
de la cosmovisión que tienen las mujeres en este caso, ¿no? Cómo viven la violencia sexual. No es lo mismo como lo pudiera vivir uno. Pues. Penas distintas al encarcelamiento, que es lo que estábamos viendo con lo de la policía comunitaria en Guerrero, que ellos tienen el proceso de reeducación y en algunos casos es mucho más efectivo que las cárceles, ¿no? Entonces, ese es un tipo de acceso a la justicia que tienen las personas indígenas. Y purgar condenas en los centros de reclusión más cercanos a sus comunidades. Lo que estábamos viendo con Nestora Salgado, que ¿cuál fue el argumento del Estado que dijo hay que mandarla al penal de Nayarit? Aquí en el reclusorio no tenemos la infraestructura y pueden venir a rescatarla. La policía comunitaria puede venir aquí, la rescata, la saca, hay que mandarla a Nayarit y estuvo 2 años allá en el penal de Nayarit, lejos de su familia, ¿no? Y generalmente a las mujeres que están en situación de cárcel, si estando cerca de sus casas, de sus familias, las olvidan, imagínense tan lejos. Perdón. Bueno, este derecho es de los más importantes y de los que más viola el Estado, ¿no? El derecho a la consulta, ¿no? El derecho a la consulta viene tutelado en el artículo 2 constitucional muy brevemente. Sin embargo, en el ámbito internacional, en el convenio 169, si mal no recuerdo, es en el artículo 8 donde consagra el derecho a la consulta. ¿Por qué creen que es importante que se debe consultar a una comunidad indígena? Ellos tienen el concepto de la tierra como algo muy necesario, están muy ligados a la tierra, como que es la madre tierra, ¿no? Y entonces introducir explotación minera, estas eólicas, va a alterar su medio ambiente. Por eso es que es importante que se les consulte a ellos para que determinen, porque va a cambiar su entorno. Entonces, ellos tienen el poder de decisión hasta dónde va a cambiar ese entorno. Gracias. ¿Alguna opinión por allá atrás? Bueno, también perdón. Sí. El tema del el Plan Nacional de Desarrollo tiene muchos ejes que tienen que ver no solamente con el tema del desarrollo económico, sino también con el tema de educación, con el tema del trabajo. Entonces, todas estas cosas a veces no se toman en consideración. Por ejemplo, el Plan Nacional, una de las cosas que se critica del Plan Nacional de Educación ahora es que no se considere, está bien que el tema de la calidad sea un tema prioritario para la educación, pero en el contexto en el que se encuentran muchas comunidades indígenas, probablemente la ruta crítica que se considera de 10 años para que se mejore la calidad educativa no va a llegar de la misma forma a una comunidad indígena, donde los maestros o los alumnos hablan una lengua, etcétera. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo no se, muchas veces o la mayoría de las veces no se hace una consulta para ver cuál sería la mejor forma de aplicar estas nuevas acciones o políticas públicas, ¿no?, que ahora tan de moda están en esta parte, para generar desarrollo si no, no son adecuadas al contexto cultural que tienen las comunidades indígenas. Exactamente, incluso con los maestros, pues de que si son bilingües, que si los ponen, es un problema, ¿no? Muchas veces ni siquiera llegan a las comunidades esos planes de desarrollo. Dígame, licenciada. Perdón. Sin embargo, retomando la cuestión de la consulta, les voy a comentar rápidamente, para no aburrirlos, la situación que se dio con Monsanto.
Llegaron 7 amparos a la Corte por la cuestión de consulta con las comunidades mayas, ¿no? De la siembra de soya transgénica. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Zagarpa expide un permiso para que Monsanto siembre la soya en las comunidades de Campeche. ¿Y qué es lo que dice? Las comunidades mayas obviamente se dan cuenta cuando ya están sembrando la soya, cuando ya tienen daños en su medio ambiente porque se les están muriendo las abejas. Acude a la corte con este amparo, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué alega Monsanto? Primero, no son comunidades indígenas, ellos no pueden tener esos derechos, ¿no? Que consagra el artículo 2. Los argumentos que dio. Segundo, yo sí les consulté. Tan es así que Zagarpa subió el permiso a su página en internet, donde decía, donde avisaba que se había otorgado el permiso y que se opusieran quienes se creyeran con derecho, ¿no? Claro que te consulté. Perdón. O sea, ¿sí? ¿Dónde? Pregunta, en este sentido, ¿existe algún órgano regulador tanto hacia la consulta? ¿Por qué? Porque a final de cuentas afectas todo el entorno, lo que mencionabas de la cuestión educativa. Sí vas a hacer un programa de educación, claro, pero ¿quién se va a encargar de hacer los libros de texto en ese sentido? Ahora, vas a construir caminos, los terrenos, ¿quién se va a encargar de hacer la liquidación a la gente que está viviendo ahí? ¿No? O sea, ese es un tema importante porque al final de cuentas nosotros podemos decir que la consulta y el progreso para esas comunidades, pero no tenemos la conciencia plena o el órgano que esté regulando y sancionando a quienes no cumplan con ello. Sí, mire, el órgano encargado, la institución encargada de llevar a cabo las consultas es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Siempre y cuando sea el gobierno federal el que va a llevar a cabo un proyecto. Sin embargo, ¿a quién le corresponde que realmente se cumplan las consultas? No es a los particulares, no es a la empresa, es el Estado el que debe de garantizar ese derecho. No es de que Monsanto, pues consúltales como tú quieras, no, no es así. El Estado es el responsable de garantizar ese derecho a comunidades. Vamos ahorita más adelantito cómo se han desarrollado las consultas. Monsanto alegó, yo te consulté porque yo subí el aviso a internet y nadie dijo nada. Pues lógicamente eso no es una consulta, ¿no? ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana de la consulta? Debe ser previa a la ejecución del proyecto, cuando se esté planeando, debe ser de buena fe y debe de ser culturalmente adecuada. A lo mejor una comunidad indígena necesita muy probablemente que sea en su lengua materna, ¿no? Esa consulta. Subí la hoja que de verdad yo la leí y yo no entendí, porque aparte términos glisofato, no entendí. Ahora imagínense, por ejemplo, con las comunidades indígenas. Pues claro claro que eso no es una consulta. La Corte, ¿qué ha dicho? La Corte ya hizo unos parámetros mínimos de cómo deben de ser las consultas. Previa al acto, culturalmente adecuada, y esos amparos los pueden ver en la página, debe ser informada y de buena fe, ¿no? Previa al acto, la ley de consulta indígena de San Luis Potosí maneja el término de 30 días, ¿no? 30 días, ¿no?
periodos muy cortos, porque las comunidades indígenas no toman decisiones de que me senté y en un acto se agotó, nos vamos a poner de acuerdo. Ellos llevan un proceso de días, pueden ser incluso hasta meses, ¿no? Si es necesario que se haga en la lengua materna de la comunidad, se tiene que hacer. No es a cuestión de como quiera, ni como quiera el Estado, ni como quiera los particulares. Se tiene que hacer en la lengua si se requiere, ¿no? Informada. Para ustedes, ¿qué sería una consulta informada? Se supone que para poder realizar una consulta, como bien lo mencionaba, no es el hecho de ponerlo en una plataforma de internet, porque muy difícilmente una comunidad indígena va a tener acceso al mismo internet. Más bien, yo vería más viable el hecho de poder realizar una asamblea comunitaria, que en esa asamblea se convoque a toda la comunidad, metiéndonos un poco al protocolo que maneja la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Debe de garantizarse ciertos derechos, entre ellos que previo a la consulta se pueda instaurar un comité. Este comité debe de estar debidamente conformado tanto por la Comisión de Derechos Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, tanto por una comisión de derechos humanos, que aún no se ha previsto bien si en el ámbito estatal debiera participar la comisión estatal o la comisión nacional, y las demás instancias del sector gubernamental que tengan injerencia en el tipo de proyecto que se vaya a realizar. Considero que la cuestión de informada es eso, que toda la comunidad tenga conocimiento del proyecto o del hecho que se va a realizar, que afecte o que vulnere ciertos derechos de su comunidad como tal. Exactamente. ¿Qué debe de tener una consulta informada? El impacto ambiental, ¿no? En su caso, que va a tener el proyecto, ¿no? Los impactos que pueda haber en el ambiente, tanto positivos como negativos, ¿no? Que la comunidad esté cabalmente enterada de qué se trata el proyecto, ¿no? Qué impactos va a tener. Y obviamente, por ley ellos también, y le digo deben porque no pasa así, ¿no? Tienen un cierto derecho a tener ganancias de esos proyectos, que no se los dan. No se los dan. ¿Y qué es lo que está pasando? Ahorita las transnacionales van a las comunidades y lo que hacen es rompen el tejido comunitario. Esa es la mecánica ahorita que están haciendo para que ellos puedan llevar a cabo sus proyectos. Les dan, convencen a una parte o no lo hacen de buena fe con los líderes de la comunidad, entonces ya empiezan a ver entre las mismas comunidades fracturas, y eso les ayuda a las transnacionales para que puedan ellos invadir los territorios, ¿no? Indígenas. Es un derecho el que menos se respeta, ni las hacen previas, ni las hacen informadas, ni culturalmente adecuadas, ¿no? Y ese derecho garantizarlo le corresponde al Estado, no a los particulares. ¿Alguna duda, comentario referente a la consulta? Gracias. Yo creo que este tema relativo a la defensa de los derechos de los pueblos originarios tiene múltiples enfoques. Pienso que el derecho a la consulta es muy importante porque si no comunidades, por ejemplo, como en Sonora, ¿no? Los CERIs, los CONCACs, constantemente están en levantamientos armados, tienen un ejército para preservar ese territorio que ellos tienen por derecho original. Creo
que sí se necesitaría como un ente mucho más imparcial, que no dependiese. Si lo vemos, Monsanto, lo único que tiene de santo pues es el nombre, ¿no? Es una instancia muy perversa que ha causado un gran daño al país, que incluso tienen, por ejemplo, el registro de los granos de maíz originarios, y ellos tienen esa patente y ellos dicen y deciden en qué momento un conocimiento ancestral de más de 6,000 años, según se data, en el origen del maíz, ellos son los que definen hasta dónde nosotros podemos utilizarlo. Creo que nuestras diferentes instancias gubernamentales, tanto en el ámbito oficial como en el ámbito privado, nos está faltando mucha sensibilización. El sustento de este país son esas comunidades indígenas. En la medida, dicen documentos internacionales, que una comunidad indígena se pierde, el mundo se empobrece. Entonces, pienso que las consultas pues sí tienen como que esta bondad de decir es en una circunstancia previa al acto, debe ser informada, debe ser detallada, deben preservarse derechos. Lo cierto es que normalmente hay esa invasión, ¿no? Pasaba con Wirikuta, ¿no? Que gracias a un concierto se detuvo esta obra que pretendía pues destruir un espacio sagrado y de respeto a una comunidad que también es ancestral. Entonces, si nosotros buscamos Michoacán, ¿no? En Angangueo, un proyecto también hotelero pretendía desplazar todos estos territorios de la mariposa monarca. Entonces, las comunidades constantemente se tienen que estar defendiendo. ¿Y cómo lo hacen? De manera violenta, porque no han tenido a veces quizá otros recursos, no les hemos enseñado o ellos no ven las circunstancias, simplemente empiezan a notar que hay a lo mejor medios de transporte que están invadiendo la comunidad, que empiezan a ir ciertos profesionistas a hacer proyectos que en apariencia les beneficiarán, y que lo cierto es que cada que se busca estas autorizaciones, ¿no? En el fondo es solamente abusar de esos recursos, obtener un beneficio para empresas privadas. Y finalmente, pues es quizá muy bello lo que dice el artículo 2, somos una nación pluricultural, que realmente ahí se sustenta nuestro origen. De pronto nosotros desconocemos todo ello, ¿no? No nos sentimos orgullosos de este pasado que nos da sentido de vida, que hoy para poder entender el contexto de un México tan convulso, tendríamos que regresar a esa sabiduría ancestral. Entonces, pienso que la Corte está haciendo un esfuerzo, pero habría que ser mucho más determinantes. En muchas ocasiones estas interpretaciones conforme que se hacen en diferentes sentencias nos dejan con esa sensación de que pudimos decretar una inconstitucionalidad, ¿no? Con todo el peso de la ley que eso implica. Si se está pensando una interpretación conforme para que en un momento dado se reforme una ley, sabemos que una reforma es muy compleja, retrasa mucho el ejercicio pleno de la justicia. Entonces, veo que es muy valioso lo que nos están comentando. Creo que este protocolo sistematiza en cierta medida la forma en que se pueden analizar los derechos del contexto indígena. Sin embargo, requiere mucho más estudio de parte nuestra, mucho más sentido de identidad y un compromiso social de parte de todos, estar enterados qué está sucediendo. Aquí comunidades cercanas en el estado también están teniendo problemáticas por cuestiones de agua. No solamente vemos las noticias y en el fondo no hay esa plena conciencia. Entonces creo que cada que se les hace una consulta, ellos por intuición, y son gente realmente muy perceptiva, saben que hay un interés detrás y difícilmente autorizan, ¿no? Porque ¿quién quiere que se les despoje su tierra? Sentirse indígena es sentirse parte justamente de ese territorio. Entonces, creo que podríamos hacer mucho más. Este foro es fantástico, estos temas de los pueblos indígenas en pocas ocasiones se abordan y creo que es muy importante hacerlo. Muchas gracias. No, a usted, licenciada. Sí, incluso comentando lo que dice la licenciada, por ejemplo, en los amparos de Monsanto litigaron juntos Zagarpa, el MP, Monsanto. Miren qué eficientes, ¿no? Todos en contra de las comunidades mayas, ¿no? Y eso está pasando precisamente. Entonces, imagínense para las comunidades mayas también lo caro, el desgaste que les sale tener acceso a la justicia. Los amparos, los 7 amparos se otorgaron a favor de las comunidades mayas. Vamos a ver más adelante pues qué pasa, ¿no? A ver si se están respetando las sentencias. Algo, otra cosa, ahorita me acuerdo que les iba a comentar.
Y efectivamente, la cuestión del racismo es una situación que nos ha afectado durante siglos. Yo les hago una pregunta, ¿quién de aquí del auditorio se considera indígena? Mestiza. Bueno, si fuéramos puros, fuéramos indígenas, ¿no? O mexicanos, como dicen, fueras indígena. Pero de aquí, por ejemplo, yo, por ejemplo, les puedo decir, no me considero indígena, y no por cuestiones de racismo, no me considero indígena. ¿Alguien de aquí se considera indígena? Y es muy válido y pueden que no lo sean. ¿Cuánta gente, por ejemplo, ya nació en la ciudad, perdió la lengua? Incluso las políticas en México, anteriormente se castigaba que las personas hablaran su lengua materna, creyendo que con eso iban a acabar con la pobreza, ¿no? Y fueron políticas públicas del gobierno. No los dejaban hablar su lengua materna. Ahorita pues ya obviamente hay más apertura, pero la situación de racismo es una situación que nos afecta y que muchas veces no lo percibimos. Ahorita, por ejemplo, concepto de igualdad, todas las doctrinas políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas, culturales, son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas y moralmente condenables. Hay un autor que se los recomiendo que lean, Aníbal Quijano. Ese autor hizo un estudio, esta persona, y dice que el concepto de raza no tiene historia conocida antes de América, ¿no? Fue un concepto que ahí se empezó a manejar con los conquistados y los conquistadores, ¿no? Lo empezaron a hacer como cuestiones de fenotipo, ¿no? El concepto de raza. Luego fue construida a supuestas diferencias biológicas, que tienen unas razas, que tienen otras. Posteriormente, fue una formación de relaciones sociales fundadas en la idea de raza que produjo identidades nuevas como indio, mestizo, lo que hoy conocemos. La idea de raza poco a poco fue otorgando legitimación a las relaciones de dominación entre conquistadores y conquistados. Desde entonces ha sido el más eficaz y perdurable instrumento de dominación social, ¿no? Fue así que nosotros como pueblos conquistados pasamos a tener un lugar inferior, tanto por nuestros rasgos físicos y también nuestros descubrimientos mentales y culturales fueron ignorados y siguen siendo ignorados todavía, ¿no? Entonces, ya hablar de razas ya no es válido. Vaya, esa fue una construcción social que trajeron los europeos. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que es la discriminación en la Ley Federal para prevenir y eliminar, la discriminación, ¿no? Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades. ¿Hasta aquí alguna duda? Aquí se enumeran algunos de los motivos, ¿no?
que se puede discriminar: el origen étnico, el color de la piel, la cultura, el sexo, el género, edad, discapacidades, la condición social, la apariencia física, las características genéticas, situación migratoria, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, filiación política, estado civil, etcétera, ¿no? Una lista que ya maneja la ley por las cuestiones, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda en referente a los derechos de las personas indígenas. Si tienen dudas de conceptos, me los pueden preguntar con todo. Sí, acá. Me llama la atención la cifra que usted refiere, sobre 25 millones de personas que se autoadscriben. ¿Cuál es la fuente? INEGI. INEGI. Ajá, ¿De qué año? 2015, de 2015. Correcto, porque bueno, normalmente tenemos como que esta cifra oficial que estaba entre 7 y 10 millones de personas. Es Sí. lo que estaba comentando en un principio, licenciada. Lo que pasa es que en el 2010 INEGI manejó 6 millones precisamente de personas, pero ¿y qué se basó? Nada más en que hablaban lengua indígena. Entonces, en el censo que se hizo del 2015 ya no fue nada más por las cuestiones de lengua, fue, aunque no hables una lengua indígena, ¿tú te consideras indígena? Sí, fueron 25 millones de personas. Son 25.600.000 más o menos, yo nada más por manejar este dato cerrado, pero son 25 millones. Gracias. Por acá. Hola, buenos días. Solamente a manera de reflexión, hemos estado hablando de la defensa a los pueblos originarios, de un derecho a la consulta, de la no discriminación y de la igualdad. Pero ¿por qué no hablar de un derecho a la inclusión? Un derecho a la inclusión en donde estas personas de esa condición indígenas puedan participar, no solamente para ser atendidos nosotros como institución, sino para que ellos también puedan ser parte de esas instituciones y puedan ser parte de esa toma de decisiones. Entonces es una reflexión, lo vemos en los 3 niveles: gobierno federal, estatal, municipal. Yo creo que hace falta que sean incluidos estas personas para que a través de su participación se puedan tomar decisiones en donde no se afecte su esfera, ni mucho menos la de la sociedad en general. Entonces es solamente un punto de vista y a manera de reflexión. Y muy importante porque, pues vamos a hablar con franqueza, ¿no? Donde trabajamos, yo no veo muchas personas indígenas, en las escuelas tampoco, ¿no? Las instituciones privadas menos, ¿no? Entonces, sí hay un problema fuerte de exclusión, ¿no? Con los sectores más vulnerados, ¿no? En este caso, por ejemplo, las personas indígenas, ¿no? Que más adelante mi compañera también les va a hablar de otros sectores que son también vulnerados, ¿no? Pero sí, efectivamente hace falta muchísimo, ¿no? Y sobre todo voluntad política, ¿no? Para que esta situación mejore un poco. ¿Alguna otra? Falta de identidad nacional, pero sí hay que determinar los factores que determinan a una persona indígena, ¿no? Claro. O sea, el factor lengua, el factor idioma, el factor vestimenta, el factor antecedentes, genes, o sea, habría que hacer un paréntesis para determinar cuáles son las características que me identifican como una persona indígena. Esa es mi… Sí. Porque yo me quedé con cara de, o sea, ya mis genes, mi raza, o sea, pero ¿qué para que esa persona sea una persona indígena? Sí, muchas gracias. Miren, les voy a poner un ejemplo. A mí me encanta, me fascina la ropa bordada,
me fascina. Y el hecho de que yo me ponga una blusa bordada, un vestido bordado como lo usan los indígenas, eso a mí no me hace indígena. Creo yo que al final de cuentas las cuestiones de vestimenta son cuestiones banales, no superficiales, porque eso no define tu identidad. Yo soy del norte, ya tengo muchos años viviendo aquí en la Ciudad de México, pero si a mí me preguntan, yo soy del norte, soy norteña, es mi identidad. Al igual si yo fuera indígena, soy indígena, ¿por qué? Porque tengo una cosmovisión de mi comunidad, veo el mundo de diferente manera. Tengo una continuidad histórica con mi pueblo, todas esas cuestiones internas a ti te definen tu identidad, ¿no? Eso es, no es tanto, y entiendo su postura, no es tanto el que uno venga con ropa típica, eso no te va a hacer indígena, sino con lo que tú dentro de ti te define, te identificas, ¿no? Por decir, vamos a suponer que yo llego a un juicio y que yo le diga al juez sin ser cierto, es que yo soy indígena, y que el juez me active los derechos, traigan un intérprete, traigan un defensor, ¿a mí de qué me va a servir? A mí no me va a servir de nada un intérprete, pues ¿qué le voy a contar? ¿No? Porque muchas veces eso se ha alegado en los juicios, que las personas pueden decir que son indígenas para que se activen sus derechos, para que tengan beneficios, y eso no es cierto. O sea, el juez por decir, desde que una persona le dice que es indígena, no lo puede dudar, le activa los derechos, pero si no lo es, ¿cómo de qué le va a servir? Intérprete, traductor, tomar en cuenta sus usos y costumbres. Situaciones que ha alegado, por ejemplo, si mal no recuerdo, Monsanto. No es que no le puedes dar los derechos porque no son indígenas, están mintiendo. Se los tienen que activar, ¿no? Y eso no puede ser un motivo para que no lo hagan, ¿no? O el decir, no, es que pueden mentir para que tengan un beneficio, no los vamos a activar. Eso no puede suceder, ¿no? ¿Alguna otra? Gracias, buenos días. Vamos en el supuesto de que no lo es, se activan los derechos, ¿y qué enfoque es el que el juez debe de dar para poder llevar a cabo una determinación cuando ya vamos avanzados en el procedimiento y como una argucia legal? Soy indígena y les dije y no me activaron mis derechos, y entonces empezamos con temas de reposiciones de procedimiento, y entonces ahí el juez empieza a meter una encrucijada, ¿verdad? O si no, el tribunal de apelación. Pero ¿qué enfoque es el que podría haber? Entiendo que vamos a hacer un estudio para buscar si realmente lo es o no, pero mientras el procedimiento, ¿qué pasa? ¿Qué suerte? ¿Debe decretarse una reposición, una suspensión del procedimiento para poderle activar algo que o no lo dijo o es una argucia legal, insisto, o sea, porque pueden prestarse de eso? Yo entiendo que tenemos que agotar, ¿verdad? Activar, vamos a ponerlo en práctica. Si las resultas son que no, bueno, pues no va a quedar evidenciado una falta de representación o una falta de apoyo, pero quisiera conocer su opinión en ese aspecto. Mire, licenciado, lo que ha emitido la Corte en la cuestión de que cuando llega una persona indígena ante la autoridad ministerial y que no se le proporcionó un intérprete, ¿no?
Ya una vez llegado al juez y el juez se percata de esta situación, desde que llegó al Ministerio Público, si la persona indígena declaró, no tiene valor, es ilícito. Y toma más relevancia cuando la confesión, cuando él mismo, se haya culpado, ¿no? Cobra mayor relevancia eso, ¿no? No tiene ningún valor y se repone el procedimiento. Cuando esto pasa ya ante un juez, vamos a suponer que en el Ministerio Público se le proporcionó intérprete defensor, se va con el juez, no se le proporciona intérprete o no se le proporciona defensor, se pide reponer el procedimiento. Si se tiene que reponer, y les soy muy franca, en la cuestión hasta ahorita a mí no me ha tocado ver de una persona que diga que es indígena y que no lo sea. No sé si algunos jueces aquí hayan tenido alguna experiencia que nos puedan compartir. No me ha tocado hasta… En la práctica de campo se dan muchos trucos de los abogados postulantes. Entran personas hablando el español perfectamente y reciben una llamada o un consejo, ya va avanzando el procedimiento y de repente dice, ¿sabe qué? Soy indígena. Ah, pero si hace rato te pregunté que no eras indígena. Soy indígena, ok. Y no entiendo el español. ¿Y cómo me estás escuchando? Ah, es que entiendo pero poquito. Y empezó el problema. Vamos a buscar un intérprete. Y hay términos, por decirlo, en un proceso penal de 72, 144 horas, perentorios y a buscar intérpretes. Y todavía hay que ver la variante de la lengua. Al menos en Oaxaca se puede hablar mixteco, pero tiene muchísimas variantes esa lengua. Y vamos a pensar que es en la capital, búscate la variante. Bueno, la mixteca está a 3 horas, perfecto, que llegue a 3 horas el perito, el intérprete. Sí se da, porque creo que no hay buena fe de todas las partes, ese reconocimiento a veces de ser leales en un procedimiento. Entonces sí pasa muchísimo. La verdad yo se lo comento en Oaxaca, sí pasa mucho y no es que el juzgador no quiera proteger esos derechos, sino que de repente nos pasa. Ahora, hay personas también que hablan perfectamente el español, no saben otra lengua, pero también se manifiestan que son indígenas. Bueno, ¿de qué región? De la Mixteca, ¿de qué parte? Ok, ahora tenemos el problema de tu cultura, ¿no? Porque nada más es un problema de comunicación, que no hables la lengua natal de ese lugar. Bueno, ¿y ahora tu cultura? Porque puede ser, si te reconoces, y nos ha pasado algunas circunstancias. Nos pasaba en una comunidad, llega una persona francesa, vive en ese lugar, le gusta consumir hongos, y cuando tiene un proceso dice, soy indígena. Sí, porque yo me reconozco como indígena, porque ya tengo viviendo aquí 1 año. Ah, ya tenemos otro problema. Comunicación de lengua francesa y además te reconoces como indígena. Es que dice la Constitución que con que te reconozcas gramaticalmente. Yo entiendo que reconocer es conciencia con ese grupo, pero externó que se reconoce, por eso utiliza esos usos y costumbres de consumir ciertos productos que son prohibidos, pero él sí tiene conciencia que en su país y fuera está prohibido. Entonces, tenemos muchos tipos de esos problemas. Ahora Oaxaca son 470 comunidades de usos y costumbres, 470 visiones del mundo, porque en realidad yo lo veo, el artículo 2 de la Constitución, en primero se me hace un poco soberbio desde mi perspectiva, cuando dice que nosotros, que tenemos otra cultura, reconocemos a los grupos indígenas. Desde ahí estamos diciendo que la cosmovisión nuestra es la correcta y la de los indígenas no lo es, o de los grupos originarios, porque se tienen que ajustar a lo nuestro, ¿no? Cuando entonces estamos viendo que creo que nos basamos en la cosmovisión nuestra, pero ¿qué pasaría con un francés y nos ve a nosotros y nos ve con otra cosmovisión, hasta desde el punto de vista de los derechos humanos? Me acuerdo de
Ahora el proceso de una francesa. Según estadísticas, decían que los mexicanos decíamos que sí se violaron derechos humanos, pero que se le pagara económicamente, pero que se le sentenciara. Y digo, si yo fuera francés me río del debido proceso como lo vemos los mexicanos. Es cuestión de cosmovisión, y yo creo que el artículo 2, cuando dice esta Constitución reconoce, es porque estamos diciendo primero que nuestra cosmovisión es la más adecuada, y ahora vamos a ver cómo están viendo ellos y cómo lo solucionan, y vamos a protegerlos, ¿no? Esa ya es una opinión personal. Claro, miren, de verdad, las cuestiones del derecho indígena son cuestiones complejas. Cuestan trabajo, ¿no? Porque se empieza uno a cuestionar, a preguntar. Sin embargo, les voy a comentar algo con la cuestión, por ejemplo, licenciado, del intérprete. No importa, por ejemplo, yo llego a un juicio, yo soy indígena, yo fui a la universidad, tengo estudios, hablo bien el español, hablo mi lengua materna. Pues en el momento que llego con el juez, digo, sí, señor juez, yo soy indígena, hablo muy bien el español, lo entiendo, pero el juez tiene la obligación de darme un intérprete, porque al final de cuentas es como, por ejemplo, nosotros que hablamos el español, podemos aprender muy bien el inglés, pero es nuestra lengua materna. No es nuestra lengua materna el inglés, en el caso pues de los que lo saben. Todavía el lenguaje jurídico es más especializado. O sea, puede haber una persona indígena que hable el español, pero a lo mejor no entiende cuestiones técnicas del derecho, ¿no? Por eso esa es la obligación del juez de prestarle un intérprete y un defensor, aunque sepa, y eso ya lo dijo la Corte, no es la cuestión de la lengua, si saben o no saben, si hablan o no hablan español. Si es indígena, tienen que prestarle un intérprete. Y sí se dio un caso de una persona, esta persona fue a la universidad, hablaba muy bien el español, hablaba su lengua materna y de todas maneras le dieron un intérprete. O sea, el intérprete no está condicionado a cuánto sabes del español. ¿Lo entiendes bien? No. Eso no tiene nada que ver, no son criterios lingüísticos. Eres indígena, aquí está, tu intérprete y tu defensor. En la cuestión de que dice el licenciado, de la francesa que dice que es indígena, pero imagínense en un peritaje antropológico que mande a hacer el juez, pues ¿cuál es tu cosmovisión? O sea, ¿cuál es tu identidad? Son cuestiones complejas, pero bueno, el camino ahí está. Las sentencias de la Corte que se han pronunciado, la primera de autoascripción fue en el 2007, la pueden checar. Si quieren luego les paso por correo bien los amparos, los números no los recuerdo, pero sí sé que fue del año 2007, que fueron dos muy importantes que definieron el criterio de la autoascripción, ¿no? Que ya le correspondía a la persona, no al Estado. Incluso todavía se siguen dando casos de jueces que cuando la persona dice que es indígena lo ponen en duda. A ver, acta de nacimiento, a ver, acredítame que eres indígena. Y ustedes saben que en comunidades marginadas no hay actas de nacimiento, ni siquiera existen para el Estado esas personas, ¿no? Y ese caso pasó, por ejemplo, licenciada, en la comunidad de Huitosachi, el predio El Madroño, que el juez les dijo, no, tú no eres de esa comunidad porque tu IFE está en otra comunidad. Todavía les explicaron los antropólogos, es que en su comunidad no hay registros, tienen que ir muy lejos a registrarse en otro lado para que les den apoyo social en programas sociales. Y no lo reconoció, pues tú no eres indígena de esa comunidad. Entonces, siempre ustedes como jueces que tengan a una persona enfrente que crean que es indígena, no es
Exactamente, no es el hecho de que te voy a beneficiar, no es el hecho que eres indígena, tienes usos y costumbres, es libertad. No. No. Te acciono los derechos porque debemos de tener en mente que son grupos vulnerables. Gente marginada que no está ahí porque quiere. El mismo Estado los ha marginado, ¿no? Y ahorita hay avances, falta mucho, pero hay avances, ahí se van reconociendo los derechos, poco a poco. No sé si tienen alguna otra duda, comentario, reflexión, con toda confianza. Pues bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por estar aquí.